Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Queríamos seguir acompañando en lo que es el proceso hermenéutico a cada uno de ustedes y ahora ya hemos finalizado con el proceso hermenéutico 11 del devocional que abarcaba Santiago capítulo 2 versículo 14 al 17. Hay un desafío por delante en el próximo pasaje, pero quería que hagamos un repaso juntos de lo que tiene que ver con algunos aspectos de la gramática del pasaje anterior. Y el fin es poder animar, seguir desafiándonos a utilizar en forma correcta, apropiada, las herramientas para la interpretación bíblica. Así que vamos a hacer un repaso en cuanto a lo concerniente a la gramática. Va a ser algo breve, algo sencillo. Voy a poner por ahí el acento en algunas cosas importantes que se van a repetir varias veces en la carta, por eso el énfasis, y que ya la hemos venido viendo también a lo largo del capítulo 2, que es un capítulo que ha tenido sus desafíos para poder entenderlo y poder avanzar en el estudio. Así que vamos a ir compartir pantalla y ya vamos a comenzar. Compartir pantalla, sería esto y esto, sí. Bueno. Ahí tenemos el pasaje. Vamos a ver algunas cosas en cuanto a los tipos de palabras, las categorías gramaticales en primer lugar. Voy a poner esto acá si no me molesta. Y después vamos eh, a ver un poquito las cláusulas, tachar las ideas que son subordinadas. Y por último vamos a intentar hacer el diagrama de bloque lo más sencillo posible. Eh, bueno, tenemos el pasaje ahí que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bueno, ese sería el párrafo y vamos a ver rápidamente los tipos de palabras. Primero comienza con hermanos, ustedes saben que esto es un sustantivo masculino plural y después sigue un adjetivo determinante. En este caso es un adjetivo posesivo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es modificando o está delimitando a hermanos. ¿Quiénes son estos hermanos? Son míos. Después nos encontramos con el primer desafío que está encabezado por este signo de pregunta. ¿De qué aprovecha? Ustedes habrán marcado el de como una preposición y el qué como una conjunción o un pronombre relativo o una conjunción relativa, y no está mal que lo hayan hecho así. Pero recuerden lo que aprendimos en cuanto al uso de las locuciones. Las locuciones. Las locuciones tienen que ver con dos o más palabras que están unidas para formar una sola idea. Ahora, tenemos diferentes tipos de locuciones. Habíamos visto las locuciones prepositivas, cuando hay una preposición, un sustantivo o un adverbio, y después otra preposición más, y ahí tenés una sola idea, una locución prepositiva, ¿no? Y si bien tenés varias palabras o varios tipos de palabras, la idea es una preposición, cuando es prepositiva. Teníamos también locuciones verbales. ¿Recuerdan cuando se unen dos o más palabras para formar una sola idea verbal? Por ejemplo, dio a luz. Dio a luz. Bueno, ahí le falta la tilde al dio, ¿no? Pero dio a luz no tiene que entenderse como un verbo, una preposición y un sustantivo, sino como una sola idea: parir, dio a luz. Es una locución verbal, una forma de decir una sola cosa utilizando varias palabras. Ahora, ¿a qué queremos llegar? Con el de qué. Bueno, esto es una locución, pero no prepositiva ni tampoco verbal, sino que es una locución conjuntiva. Este de qué está formado por una preposición y una conjunción relativa. Esta conjunción relativa, el que, el valor del que, hace mucho lío muchas veces en el uso del lenguaje, porque
altera de manera significativa algunas expresiones. Y en cuanto a las locuciones, siempre que tengas un tipo de palabra al lado del qué, eso por lo general va a ser una locución, ¿no? Una locución conjuntiva. Por ejemplo, vos tenés el para. El para vos sabés que introduce una frase preposicional para, eh, no sé, para Argentina. Y ahí vos tenés un sustantivo, ¿no? Que vos, y esto lo hemos estudiado, las preposiciones están formadas por una preposición, un término o un objeto de preposición, como lo decimos nosotros. Todo eso hace una frase preposicional, ¿no? Pero este de que, acá vos no tenés un término, porque un término podría ser un sustantivo por lo general, o muchas veces también un término puede ser un pronombre, eso es lo más normal. Hay a veces que hay otras construcciones un poquito más largas, pero el objeto de preposición debería ser alguno de esos dos tipos de palabras. Y acá lo que tenemos es una conjunción y un verbo. No tenemos un objeto de preposición natural. Entonces esto no sería una frase preposicional, no es una frase preposicional, sino que este de qué va todo junto, se debe entender todo junto, no es que va todo junto, pero se debe entender así, e introduce esto, lo que sería una cláusula, en este caso una cláusula importante, una cláusula independiente. Y vos decís, pero esto es rarísimo. No es tan raro, porque recién te puse el para, ¿no? Como una preposición, pero si yo le agrego el qué, ¿cómo lo entendés a esto? ¿Como una frase preposicional? No, sino esto lo entendés como una sola idea. ¿Este para qué va a introducir una cláusula de propósito? Una cláusula que nos va a mostrar cuál es la meta, cuál es el objetivo de lo que se está diciendo. Y acá tenés lo mismo, en este de qué tenés lo mismo. No tenés una cláusula de propósito, pero sí tenés una cláusula que va a encabezar prácticamente la idea del párrafo. Y esto sería una locución conjuntiva. Entonces vos podés poner acá, si querés le podés poner, para no perderte con lo que estás haciendo, vos le pones ahí preposición y acá le podés poner también conjunción. No está mal que lo hagas así, pero a su vez recordá, hacele una liñita o dibujalo todo junto y recordá que esto es una locución. Esto es una locución. Es una sola idea lo que tenés que pensar de acá. Así que sería lindo poner acá, por ejemplo, locución conjuntiva. Uy, lo hice muy grande. Locución conjuntiva, ¿no? Y acá volvés a poner lo mismo. Volvés a poner locución conjuntiva. ¿Por qué? Porque abarca tanto esta preposición como también el qué. Y de esa manera ya tenés resuelta esa palabra que era bastante complicada. Después quiero gastar un tiempito en este sí, porque el sí también trae sus desafíos. Y vaya si los ha traído en los pasajes anteriores. De paso usamos el sí. Este sí, seguramente varios han puesto lo siguiente. Pusieron así. Ah, esto es un adverbio de afirmación, ¿no? Recordaron eso. Pero en este caso, este adverbio no está modificando al aprovechará en forma directa, sino que lo modifica en forma indirecta, con todo lo que va después. Lo modifica de esa manera. Entonces, este sí no es un adverbio, porque además vos ponete a pensar, sí aprovechará, no está afirmando, es de qué aprovechará si alguno dice. ¿Notas ahí el sentido que no es afirmación, sino más bien que condición, ¿no? Como si esto sería, esto va a ocurrir si o a menos que, ¿ves? Hay una condición ahí. Entonces, este sí está condicionando
al verbo, al de qué aprovechará. ¿De qué aprovechará si alguno dice, ¿no?, que tiene fe y no tiene obras? ¿Eso de qué aprovechará? Entonces, este sí en realidad no es un adverbio de afirmación, sino que es una conjunción condicional. Una conjunción condicional. Pero ya que estamos en la movida, vamos a ver otro sí, otro tipo de sí. El otro tipo de sí es un pronombre también. ¿Y por qué la palabra sí es tantas cosas? Bueno, porque ya lo habíamos dicho una vez. Dijimos que cuando una palabra puede ocupar varias categorías gramaticales, su categoría funcional va a estar determinada por el contexto, por la relación que esa palabra está teniendo con las demás palabras. Porque esto es una palabra homónima. Puede funcionar de cualquier categoría gramatical dentro de sus posibilidades, ¿no? Pero está el pronombre sí. Y vos decís, ¿cómo el pronombre? Si los pronombres son yo, tú, él, vosotros. Bueno, pero recordá que hay pronombres que pueden ser lo, aunque también es un artículo neutro, pero puede ser lo, puede ser le, puede ser se. Y eso lo ves muchas veces pegados a otras palabras. Pero el sí también se puede ver, notar en forma diferente. Por ejemplo, cuando dice en Corintios, para que el que viva ya no viva para sí. Sí. ¿A quién hace referencia sí? A una persona, ¿no? Reemplaza a un nombre, a una persona, de alguien se está hablando. Entonces, ahí puede ser un pronombre el sí. Por lo general va a tener tilde, como por ejemplo aparece en la última frase preposicional del pasaje, ahí donde te marqué. Dice, así también la fe, si no tiene obras, así es un adverbio. El si no, el sí, este es una conjunción, es muerta en sí, con tilde, misma. Es muerta en sí misma. Fíjate que no es un adverbio, no afirma nada, no hay un verbo cerca quien modifique. No es una, no es una conjunción porque no introduce una cláusula condicional. Habría un verbo después también, en algún momento, pero termina en misma, en sí misma. Y ese misma está modificando al sí, está modificando, nos está delimitando algo, nos está determinando algo del sí. Y este sí debería ser un pronombre si está siendo adjetivado. Entonces, la fe es muerta en sí misma. Ahí está funcionando como un pronombre. Eh, entonces, recordá que las conjunciones condicionales introducen cláusulas condicionales. Y todo lo que es cláusula condicional está subordinado a una idea independiente. Entonces, hasta ahí tenemos, bueno, la parte de las categorías gramaticales. Creo que las demás palabras no te habrán dado eh, ningún otro desafío. El alguno es un pronombre indefinido, dice es un verbo, que otra vez la conjunción, tienes un verbo, fe es un sustantivo abstracto y una conjunción copulativa. No, en este caso sí es un adverbio de negación, tienes un verbo, obras es un adjetivo, podrá es un verbo, la es un artículo que está definiendo eh, a la fe. Fe también es un sustantivo abstracto. Salvar es un infinitivo que está acompañada con un pronombre, salvarle, ¿no? Que nos dice a quién va a salvar. Y es una conjunción que une esta oración con la anterior. Sí, acá tenés otra conjunción condicional. Este un, algunos lo habrán puesto como adjetivo o otros como un artículo indefinido. Y la verdad es que hay polémica en cuanto a eso, así que es válido. ¿O qué pusiste no? Bueno, esto es una conjunción disyuntiva, te está dando dos posibilidades, si un hermano o una hermana, cualquiera de los dos, ¿no? Una conjunción.
que también está coordinando las dos ideas. Y así podríamos seguir. Pero vamos a ver un poquito rápidamente el tema de las cláusulas eh, independientes. Vamos a tachar todo lo que no es cláusula principal. Entonces tenemos, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y hasta ahí terminamos la primera oración, porque después la siguiente expresión comienza con, después del signo de interrogación, comienza con una P mayúscula. Entonces ahí tenés otra oración. Y va a terminar de vuelta, ¿no? En el versículo 15, que dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, ¿no? Entonces no quiero separar nada, quiero dejarlo así como está en el texto. Acá comienza la tercera oración y va a terminar otra vez. Donde empieza la mayúscula, antes terminó la oración. Y la cuarta oración es todo esto. Pero vamos a comenzar analizando la primera oración. Primero, los verbos que tenemos es aprovechará, dice, tiene y tiene de vuelta. Ahora, por descarte, nosotros vamos a tratar de descartar lo más rápido posible. El qué, vos sabés que el qué introduce una conjunción relativa. Entonces, esa conjunción está formada por dos verbos. El primer verbo acá es tiene, ¿y qué es lo que tiene? Fe. Y una conjunción copulativa que me va a igualar la idea de este verbo con el otro verbo. Y para colmo son los mismos verbos, ¿no? Y son dos sustantivos los objetos directos de esos verbos. Pero todo lo que está acá está introducido por una cláusula relativa. Y todas las cláusulas relativas son ideas subordinadas. Subordinadas. Y después vemos que nos quedan otros dos verbos más, el dice y el aprovechará. Pero este verbo dice, ¿a qué pertenece? ¿A qué cláusula pertenece? Bueno, a la cláusula que corresponde a la condición, que está introducida por una conjunción condicional. Entonces, esto es una cláusula condicional, de manera que también está subordinada esta idea. Es como si yo te dijera, vas a aprender gramática, vas a aprender, esa es la idea principal. Si estudias cada día, ¿no? Claro, si estudias, esa es la condición, ¿no? Pero eso está subordinado. Todas las cláusulas condicionales están subordinadas a la idea independiente. Eso es así siempre. Entonces nos queda por descarte el aprovechará. Aprovechará. Ahora, le preguntamos al verbo, ¿quién de qué aprovechará si es una persona? ¿Y qué de qué aprovechará si es una cosa o una idea, ¿no? En este caso tenemos algo que no tachamos y es hermanos míos. Muchos de ustedes habrán puesto hermanos míos como el sujeto del verbo. Pero mirá ahí, el verbo, ¿en qué número está? ¿El verbo está en plural o en singular? Claro, el verbo está en singular, aprovechará, porque si no sería aprovecharán, ¿no? Aprovecharán. Entonces vos tenés un verbo en singular. Ahora, hermanos, ¿en qué número está? En plural. Entonces lo que no tenés acá entre el supuesto sujeto y el verbo principal es concordancia gramatical, porque esto está en plural y esto está en singular. De manera que naturalmente vamos a tachar hermanos míos, no puede ser el sujeto del verbo. Entonces, ¿quién nos queda? Bueno, nos queda solamente de qué aprovechará. Ahora, puede haber un sujeto expreso o puede haber un sujeto tácito que no está escrito ahí, ¿no? Y en este caso es un verbo, un sujeto tácito. Entonces, si nosotros decimos, él de qué aprovechará, él de qué aprovechará, como que nosotros entendemos por el contexto y no suena natural él de qué aprovechará, ¿no? Más bien nos suena más natural la pregunta ¿qué?
¿de qué aprovechará? O sea, esa es la pregunta correcta, porque está hablando de una acción, de una cosa. Recuerden que el sujeto es de quién se está hablando, ¿no? Y no se está hablando de una persona acá, sino, y el alguno no puede ser el sujeto, porque esto está dentro de otra cláusula, tiene que estar acá dentro, en lo que no está tachado. Entonces esto tiene que ver con, ¿de qué está hablando este verbo? Está hablando de esto que está pasando, de esta realidad que alguien dice que tiene fe y no tiene obras. Eso o esto, ¿de qué aprovechará? Entonces el sujeto tácito yo lo pondría así. Eso o esto, ¿no? Entre paréntesis para mostrar que no es parte del texto, sino que esto o eso, ¿de qué aprovechará? Y esto o eso es en referencia a esa realidad que está ocurriendo acá, a eso que alguien dice que tiene fe y no tiene obras. Entonces el sujeto es tácito y lo podés expresar de esa manera. Vamos a la siguiente oración. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Bueno, acá todo sería la cláusula independiente. Acá no tenés ninguna cláusula subordinada, o sea que no tenés que tachar nada en este versículo. Mira, tenés el verbo. El verbo es podrá. Ese es el verbo principal, porque salvar, ar, er, ir, es un infinitivo. Los infinitivos no pueden ser el verbo principal. Entonces, el sujeto de este verbo, ¿de quién está hablando este verbo? ¿De quién está predicando este verbo? Bueno, este verbo está hablando de la fe. La fe podrá salvarle. Recordad que el infinitivo muchas veces funciona también como un sustantivo. Y en este caso, funciona como un sustantivo. La fe podrá salvar. Y este sustantivo, este infinitivo, viene a ser el objeto directo del verbo podrá. La fe podrá salvar. Ahora hay algo interesante que tiene este verbo, ¿no? Y es ese pronombre, porque si bien el verbo que está en modo infinitivo en este caso, funciona como un sustantivo, no por eso pierde su naturaleza verbal. Y como también tiene una naturaleza verbal, un rasgo verbal, este verbo también tiene su objeto directo. Entonces, sería salvar a él o salvarle. Todo es cláusula independiente esta parte. Eso es lo que te tiene que quedar. Después, si querés repasar un poquito más, escuchar la clase de los verboides. Y si un hermano, y acá tenés el sino, que va a condicionar todo lo que va a venir después, y vamos a ir subrayándolo, seleccionándolo. Y si un hermano o una hermana están, el verbo, están desnudos, y no solamente que están, sino que tienen necesidad de qué? Del mantenimiento de cada día. Y si alguno les dice, y este dice, tiene que ver con también la cláusula esta condicional, ¿no? Con el sí. Entonces, en este sí tenemos el verbo están, el verbo tienen y el verbo alguno de vosotros les dice. ¿Y qué es lo que le va a decir? Fíjate que ahí tenés dos puntos. Los dos puntos nos van a dar información. Nos muestran que todo lo que está después de los dos puntos está subordinado. Y les van a decir, id en paz, calentados y saciados, pero una conjunción adversativa, algo que está marcando un contraste, lo coordina de esa manera, pero no le dais las cosas que son las cosas, ¿no? Y después tenés una cláusula relativa, que son necesarias, y una frase preposicional para el cuerpo. Y en esa coma se termina toda la, la cláusula condicional. Todo eso está subordinado a esta idea principal. ¿De qué aprovecha? Entonces, la primera idea es de qué aprovechará, y la vamos a señalar ahí con amarillo. La segunda idea, ¿podrá la fe salvarle? En esa oración tenés todo, ¿no? Un montón de reglas gramaticales. Y lo último es, ¿de qué aprovecha? No, lo anteúltimo. Tenemos una oración más. ¿De qué aprovecha? Después dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bueno,
Tachemos la frase preposicional, que ya sabemos que está subordinada, pero algo que acabamos de aprender recién es que la conjunción condicional introduce una cláusula condicional. Y esta es la cláusula. Si no tiene obra. Fíjate que tiene es el verbo de esta cláusula, el no está modificando al tiene y obras es el objeto directo de este verbo tiene. Todo eso está subordinado. Y acá tenemos el verbo de la cláusula independiente, es el verbo de estado es. Nos está diciendo cuál es la naturaleza, la condición de lo que se está predicando. ¿Quién es? Le preguntamos al verbo para saber a quién se refiere. Y el verbo tácitamente nos dice él es, ¿no? Pero acá no necesitamos un sujeto tácito, ya que tenemos a este sujeto expreso simple. La fe, la fe es muerta, la fe es muerta. Y este muerta es un adjetivo, ¿no? Pero ¿qué dijimos de un adjetivo? En este caso, está funcionando como la estructura que le va a dar sentido al verbo copulativo es. Y acá está funcionando como un predicativo subjetivo obligatorio. ¿Por qué predicativo? Porque nos predica algo acerca del sujeto, de la fe. ¿Por qué subjetivo? Porque tiene que ver con el sujeto. Está relacionado con el sujeto. ¿Y por qué obligatorio? Porque no podemos decir la fe es. Porque la fe es, ¿qué es la fe? No cierra la idea. Obligadamente el verbo copulativo requiere de una estructura que soporte lo que va a decir. Y en este caso, esa estructura es un predicado adjetivo. ¿Por qué? Porque esto es un adjetivo. Entonces, la fe es muerta. La fe es muerta. Esta es la última cláusula independiente. Entonces, fíjate, acá lo que gobierna el pasaje es, ¿de qué aprovecha esto? ¿De qué aprovecha? ¿Acaso puede salvarle esa fe? ¿O la fe puede salvarle? ¿De qué aprovecha la fe? La fe es muerta. La fe es muerta. Claro, por el contexto vos sabés que la fe no es muerta, pero en esta clase de fe es muerta. Esta clase de fe que no actúa, esta clase de fe que no tiene obras, que no se evidencia. Y va a poner un ejemplo práctico de algo que probablemente está pasando en la congregación. Esa fe no puede salvar a nadie, esa fe no está viva. Pasemos rápidamente al diagrama de bloques. Entonces, vamos a dejar el hermanos míos ahí, si quieren lo pueden ubicar en otra parte. Recuerden que esto en el texto original debe estar en vocativo, por lo tanto no tiene una idea concreta en cuanto a la sintaxis de toda la oración, pero está ahí. Entonces, eso lo ponemos entre paréntesis, eso, o esto podría ser también, fíjense ustedes, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Y acá tenemos la primera idea, ¿no? La condición. ¿De qué aprovecha si alguno dice, y acá no veo dos puntos yo? Entonces, este que tiene fe, lo voy a tomar como el objeto directo de lo que se dice. En realidad sería indirecto, porque el que siempre introduce ideas indirectas, ¿no? Dice que tiene fe y no tiene obras. Y este y me anima a poner este verbo tiene, con este verbo tiene, en la misma línea. Sin embargo, el autor quiere que sepa que está coordinado en forma copulativa esto, pero quiere que preste atención de que una cosa es consecuente a la otra. Por eso lo que hace el traductor, captando la idea original del texto griego, es ponerme esta coma acá. Si hay coma, no hay necesidad de i, ¿no? O si hay i, no hay necesidad de coma, mejor dicho. Pero ¿por qué se agrega esto? Se agrega porque si bien hay coordinación, hay una cierta subordinación, o podríamos decir consecución de idea o secuencia de ideas, ¿no? Primero dice que tiene fe y después no tiene obras, ¿no? Entonces, lo ponemos ahí, pero si vos lo pones acá al lado no está mal, porque este i te lo permite. Y si lo pusiste abajo tampoco está mal, porque esta coma unida con esta i también te lo permiten. Entonces,
¿Podrá la fe salvarle? Claro, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, lo conectamos naturalmente así, ¿no? ¿Podrá la fe salvarle si no tiene obras? Y después comienza una nueva, ¿no? Idea. Y si algún hermano, perdón, la nueva idea no es, y si algún hermano. La nueva idea es lo que tachamos en la segunda, en la tercera oración. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿Dónde está? Acá. ¿De a qué aprovecha? En este caso, otra pregunta, y la podemos ubicar también acá, ¿no? Si alguno dice que tiene fe, ¿de qué aprovecha? Y podríamos pensar, ¿de qué aprovecha también? Y acá se va de teorías, pero yo puse este de qué aprovechas como diciendo, bueno, esto es lo que dice, ¿no? Y acá se dice lo mismo, sigue la misma idea de qué sirve esto, ¿no? Pero acá va a dar un ejemplo práctico que va a golpear a la congregación. ¿Y de qué aprovecha? Este I va arriba, acá. ¿Y de qué aprovecha si un hermano o una hermana están desnudos? Si una hermana o una hermana están desnudos. Esto es lo que aprovecha. Y otra vez tenemos la I acá, que la podemos dejar en la misma línea, pero vamos a bajarla un poquito. Están desnudos, y ya que están desnudos, vamos a subir esto un poquito más, y tienen necesidad del mantenimiento, ¿no? Del mantenimiento, y acá lo unimos así, esta cláusula, esta frase preposicional está modificando en forma indirecta la palabra mantenimiento, de cada día. Naturalmente siempre la ponemos con el verbo, pero acá nos suena más fluido al sustantivo mantenimiento. Bueno, de cada día, y alguno de vosotros les dice, bueno, ellos tienen necesidad y vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo con las comas y las conjunciones, aunque podríamos poner todo esto en la misma línea. Ahora me doy cuenta que si lo ponemos en la misma línea se va a hacer muy larga la hoja en forma horizontal. Y está bien bajarlo así. Y alguno les dice, ¿no? Ese de vosotros que es una frase preposicional, muy bien. Y si alguno les dice, vamos a poner la frase preposicional antes de que me olvide, hacia adelante acá. Si alguno les dice, ahí llegamos, si alguno de vosotros les dice. ¿Y qué es lo que les dice? Bueno, fíjate que acá no hice lo mismo con este dice, porque acá no había dos puntos, pero acá sí hay dos puntos. Entonces, lo que les dice está subordinado al verbo decir. Entonces, vamos a poner acá, y en paz, frase preposicional, calentados y saciados. Pero, esto es una conjunción, acá ponemos en paz, porque este en paz está modificando indirectamente al verbo ir. Y vosotros ir, el sujeto sería vosotros ir. ¿Y cómo? En paz, frase preposicional. Acá tenés la preposición y el término, o objeto de preposición, u objeto de preposición. Sí, les dicen eso, id en paz, calentados y saciados. Sí, está bien lo que dicen. Dicen esto, dicen, ¿no? Pero acá lo podemos contrastar. Que este dice esté siendo contrastado por este pero no les dais las cosas. No le dais las cosas. ¿Qué es lo que no le damos? Las cosas. Objeto directo. Las cosas, ¿qué cosas? Y se va a expresar o delimitar mejor la idea con esta cláusula relativa acerca de las cosas. Las cosas que son necesarias. Y necesarias no nos termina de cerrar la idea o nos quiere dar mejor información y lo va a hacer por medio de una frase preposicional. Y va a utilizar el para, que es el propósito de las cosas, que son necesarias para el cuerpo, ¿no? Y tenemos el cuerpo como el término u objeto de preposición y él está presentando este sustantivo cuerpo. Bueno, así
Así también la fe, acá debería haber un punto. Pero entre tantas cosas que hicimos, seguro que lo sacamos. Así también la fe, dice el autor, y así también la fe, eh, lo podemos conectar con que si un hermano o una hermana están desnudos, o con de qué aprovecha, ¿no? Hay cierta flexibilidad, o sea, ¿de qué aprovecha si pasa todo esto? Bueno, así también la fe, esto no sirve para nada, te dice. Así también la fe es muerta. Claro, la fe es muerta. ¿Cuándo es muerta? ¿En todo momento es muerta? Porque a mí me dijeron que la salvación es por fe, entonces en todo momento no es muerta. Es muerta si no se exterioriza, ¿no? Si no se manifiesta las obras. La fe es muerta. ¿Cómo es muerta? En sí misma. En sí misma, porque es una fe teórica, una fe que está vacía, carente de toda evidencia. Entonces vamos a ir a checar todo esto, a ver, así lo podemos visualizar un poquito mejor. Bueno, ahí está. Entonces, hermanos míos, hermanos míos, lo podemos agregar acá abajo también. Supongamos que está ahí. Eso, hermanos míos, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Acordate que lo puedes poner al lado también. Esto que dice, esa fe, ¿podrá salvarle? ¿Podrá la fe salvarle o la fe podrá salvarle? ¿Y de qué aprovecha? Sigue la misma idea, ¿no? Pero hay un énfasis en el beneficio que no trae esto en este caso, de decir que tengo fe y no lo puedo demostrar. Claro, hay un énfasis. Cuando toque predicarlo, si Dios quiere, el título de la predicación tiene que estar acá, tiene que estar metido en este aprovechar, porque es de lo que se está hablando mayormente. Y se dice lo mismo en realidad, pero es un ejemplo contundente de algo que se puede ver, que si no hay amor, no vale de nada esa fe. Así, de esa forma, la fe es muerta. La fe es muerta si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, eso sería lo concerniente al diagrama de, de bloques. ¿Qué tenés que estudiar acá en el siguiente paso? Bueno, acá tenés una palabra importante. ¿De qué aprovecha? Eh, si querés estudiar la palabra salvación, a ver a qué se refiere. Otra vez se repite esta palabra. No solamente es relevante al punto principal del autor, sino que también se está repitiendo. Necesidad, podrías estudiar esta palabra. Bueno, mantenimiento ya se sabe lo que es. En realidad es todo muy natural, se entiende bastante lo que dice el texto. La fe es muerta, la palabra muerta, necros, el adjetivo ese, ¿a qué se refiere? Hay varias, las palabras obras, pero la verdad es que naturalmente no necesitarías estudiar tantas palabras para entender el pasaje, pero sí ir viendo cómo se van a interpretar las ideas. Así que bueno, hasta ahí nomás, hermanos, que espero que esto eh, pueda ser de bendición, de provecho para tu vida espiritual y que bueno, que podamos seguir avanzando más y más en lo que es el estudio de la gramática.